Castro Fajardo. Soy economista, doctorando en Administración Gerencial y soy profesor de la Universidad de Boyacá, Colombia. Vamos a hablar de las finanzas personales como una herramienta para reducir la pobreza y la dependencia económica. Para empezar a hablar del tema, nos remitimos a la Agenda 2030 en cuanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que corresponde al fin de la pobreza, el cual repercute sobre las demás problemáticas y por tanto reducirlo ayudará a cumplir los demás objetivos. De acuerdo con las Naciones Unidas, cerca del 10% de la población mundial en 2015 tenía pobreza extrema. Esto significa que vivía con menos de $1.9 al día. Asimismo, cerca de un 15% de esa misma población presentaba problemas de pobreza multidimensional. Es aquella que tiene que ver con variables cualitativas como la vivienda, la educación, la salubridad y otros elementos. Entre las principales herramientas que se tienen para superar esta dificultad, esta problemática global que repercute en los sistemas económico, social y ambiental, se encuentra la educación y la inclusión financiera. De acuerdo con estudios de la OCDE, un aumento del 10% en el acceso a servicios financieros provocaría una reducción de 0.6 puntos en el coeficiente de Gini, que vamos a ver que para el caso latinoamericano es bastante alto. Asimismo, si se incrementa el acceso al crédito, la pobreza se reduciría en un 3%. El acceso al crédito es una de las principales falencias que se tienen en los países en desarrollo como los nuestros. Si revisamos las cifras de pobreza y desigualdad, principalmente de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, en las principales economías latinoamericanas vemos que en las últimas 2 décadas la mayor parte de estos países lograron reducciones significativas de este indicador. Preocupa el caso colombiano, que solamente logró reducir el porcentaje de pobreza extrema, aquellos que viven con menos de $1.9 al día, en solo 46%, mientras que países como Brasil o Chile lo hicieron por encima del 80%. La desigualdad medida por el índice Gini, que es un indicador que entre más cercano esté a 100 puntos, significa que hay una mayor concentración de la riqueza o el ingreso, nos muestra que también las principales economías latinoamericanas reportaron una reducción significativa, por encima de 2 dígitos, pero en el caso colombiano esa reducción no fue la mayor. Entonces, en estos escenarios es donde la educación financiera, las finanzas personales, se constituyen en una herramienta fundamental. Cuando hablamos de dependencia económica, nos referimos a que dadas estas condiciones de pobreza y desigualdad, muchas personas tienen que depender de otra persona o de las instituciones económicas, las instituciones públicas, para tener el ingreso suficiente con el cual cubrir sus necesidades básicas. En el caso de los hogares, eso lleva a que se presenten problemas de violencia intrafamiliar, problemas de maltrato psicológico y físico, dado que en el caso de la mujer, por ejemplo, al ser dependiente, no tiene las herramientas para generar una autonomía o independencia personal. Si nos remitimos a los resultados de las pruebas PISA, el caso colombiano es bastante significativo porque normalmente se encuentra en los últimos lugares. Si observamos el componente de las pruebas en matemáticas, nos damos cuenta que el puntaje promedio de la OCDE es de 472 puntos, pero las principales economías latinoamericanas están todas por debajo. El caso colombiano, como mencionamos, es bastante bajo, no el menor, pero en este caso sí es bastante bajo, y las competencias matemáticas se ha evidenciado que tienen una relación bastante pronunciada con las competencias financieras. En la medición que se hizo del 2015, países en los que se realizó la prueba de competencias financieras, se tenían buenos puntajes, pero igualmente eran inferiores al promedio de los países que constituyen la OCDE. Entonces, lo que observamos es un pequeño progreso, pero no lo suficiente para que la persona logre tener una autonomía financiera y potencie su bienestar. En el caso colombiano podemos evaluar las competencias financieras por las pruebas de Estado, las pruebas Saber Pro, y encontramos que la mayor parte de los estudiantes que contestaron la prueba, estudiantes de pregrado, entre 100 puntos,
La mayor parte estaban en los niveles 1 y 2, es decir, que sacaron por debajo de 50 puntos. Entonces, dadas estas características, decíamos, encontramos que en el caso latinoamericano las competencias financieras, la educación financiera todavía es muy incipiente. De acuerdo a los estudios que se han realizado, lo que sucede es que en la básica primaria, en el bachillerato, incluso en el pregrado, no se dan cátedras o no se dan contenidos de educación financiera. La OCDE define las finanzas personales como un proceso por el cual el consumidor inversionista, es decir, el individuo, mejora su comprensión de productos financieros, de los conceptos y los riesgos. Esto le permite tomar decisiones en cuanto a rentabilidad y riesgo, que son los dos principales componentes de la gestión financiera. Esto le permite obtener unas habilidades con las cuales aprovechar diferentes oportunidades que le presentan los mercados y los diferentes sistemas. Se encuentra, de acuerdo con Delgado, que las finanzas personales es un proceso de gestión que nosotros hacemos de unos recursos limitados para asegurar la mayor satisfacción de nuestras necesidades y por tanto propender por nuestro bienestar. Si nosotros tenemos mayores competencias financieras, podremos tomar decisiones más informadas, mucho más satisfactorias, para que con ello logremos no solo desarrollarnos como persona, sino contribuir al desarrollo de la sociedad, como decíamos, reducir la pobreza y con ello definitivamente impactar positivamente en los demás sistemas. Las finanzas personales afectan la salud financiera, es decir, la sostenibilidad de mis finanzas. Y asimismo puede mejorar cuando nosotros tenemos una alfabetización financiera que, como decíamos, en Latinoamérica es bastante baja, dados los contenidos casi nulos que se dan en los diferentes niveles de educación, y implementar herramientas contables, como en el caso de los presupuestos de los que vamos a hablar, ayudaría a mejorar la gestión de las finanzas personales. Salgado encuentra que existe una relación positiva entre la educación financiera y el desarrollo sostenible, que es de lo que cubre la Agenda 2030, ya que permite a las personas tomar decisiones informadas y responsables en su vida financiera, lo que a su vez contribuye a la estabilidad financiera y al bienestar económico. Decíamos, una vez nosotros tenemos mejores competencias como individuos, logramos impactar a la familia y a la sociedad. Tomamos mejores decisiones. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas personales? Mencionamos que el objetivo es maximizar el beneficio del individuo con los recursos escasos que posee, pero también significa maximizar la satisfacción de las necesidades y construir riqueza. Aquí hay dos conceptos clave que nosotros debemos entender de lo que es riqueza. Para muchos la riqueza corresponde, o considerarse rico corresponde a tener un alto nivel de vida, lo que a veces implica sostener un nivel de gasto muy elevado, sacrificando su estabilidad en el futuro, su sostenibilidad financiera. Y ello puede darse, por ejemplo, por elevado endeudamiento o por dependencia económica. Finalmente, el concepto que nosotros queremos y que permite maximizar el bienestar del individuo es el de sostenibilidad financiera, que es aquella donde la persona adquiere autonomía en sus capacidades financieras y por tanto puede ahorrar de tal manera que con el paso del tiempo en el largo plazo pueda construir o acumular suficientes bienes y servicios que le permitan tener una vida satisfactoria. Para tener unas finanzas personales sanas se necesita planificar, reducir deudas y generar por tanto excedentes para inversión. El proceso que se lleva a cabo dentro de las finanzas personales parte de un diagnóstico que nosotros tenemos que hacer y que para lo cual los presupuestos es una herramienta clave de cómo estamos, cuál es nuestro nivel de vida o nuestro nivel de gasto que tenemos y de dónde lo vamos a financiar, de tal manera que nosotros podamos determinar metas financieras, que en lo más recomendable son metas en activos productivos, aquellos que le permiten generar nuevos ingresos, diversificar las fuentes de ingresos. Para lograr esas metas desarrollamos un plan de acción, lo ponemos en marcha, controlamos el proceso a partir del seguimiento de nuestras finanzas y volvemos a generar el mismo proceso. Es un proceso cíclico y continuo que nos permite mejorar.
En cuanto a la herramienta clave de la cual quiero hablar y de la cual la evidencia muestra que es una herramienta fundamental para mejorar la salud financiera de los individuos, está el presupuesto. El presupuesto parte de la realidad o situación actual, es decir, lo primero que nosotros debemos hacer para afrontar o para mejorar en las finanzas es determinar cómo estamos. Ello nos permite planificar, sobre todo en tiempos de crisis, y tendrá mayor éxito en la medida que nosotros nos alfabeticemos o nos eduquemos en finanzas personales. El objetivo es lograr tener activos productivos que nos permitan generar ingresos adicionales a los que constituyen la mayor parte de nuestro ingreso y por tanto generar el ingreso suficiente para soportar un nivel de vida de calidad o una calidad de vida adecuada dado nuestras características en cada uno de nuestros países. No todos tenemos las mismas aspiraciones de vida, del buen vivir. Los objetivos de ahorro e inversión pueden ser reducir las deudas, es un objetivo de corto plazo, montar un negocio de mediano plazo o adquirir propiedades, que es un objetivo de largo plazo. Para ello tenemos que pensar en nuestro plan de vida, organizar nuestras finanzas para cumplir. Decíamos, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar cómo estamos, establecer las metas que queremos y desarrollar un plan de acción para lograrlo. ¿Qué se busca? Que no ahorremos para gastos. Muchas veces nosotros ahorramos para el celular, para comprar unos zapatos, para comprar para unas vacaciones. Lo que se recomienda es ahorrar para crear activos, que son aquellos que nos generan ingresos o nos permiten tener una disminución de gastos significativa de tal manera que nos libere más ingreso y podamos empezar a invertir. Para ello vamos a ajustar nuestro presupuesto en función del ingreso y el objetivo de ahorro. Es decir, que una vez nosotros tenemos el diagnóstico de nuestro estado de gastos, vamos a empezar a determinar cuáles son los gastos innecesarios en los cuales nosotros podemos disminuirlos para liberar suficiente ingreso que nos permita cumplir nuestra meta de ahorro o de inversión. Veíamos que el presupuesto de finanzas personales se constituye de ingresos y gastos. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que normalmente tiene un individuo? Si nosotros somos trabajadores, tenemos salario. Y si estamos formalizados laboralmente, vamos a acceder a una pensión. También podemos tener ingresos por utilidades del negocio, de nuestra empresa, por rendimiento de las inversiones, si invertimos en acciones o tenemos algunos activos financieros que nos den un rendimiento. Rentas de la tierra de la propiedad, si tenemos finca, podemos aprovechar los beneficios de las cosechas o de la explotación minera u otra, o de la propiedad, por ejemplo, los arrendamientos. También podemos obtener auxilios, subsidios o donaciones, y si no tenemos el suficiente ingreso, tenemos que obtener préstamos. Los préstamos no son malos en sí, los préstamos son malos en la medida que implique una alta concentración de nuestro ingreso, o sea, que nos toque destinar mucho ingreso para pagarlo y que no genere nuevos ingresos para mejorar o cumplir nuestras metas financieras. Y también tenemos cualquier otra fuente. En cuanto al presupuesto de gastos, nosotros los podemos clasificar en fijos y flexibles. Los fijos son aquellos supremamente importantes y necesarios que nosotros no podemos omitir. Tenemos y debemos pagarlos independientemente del nivel de ingreso. Por ejemplo, el pago del arriendo, los servicios, los alimentos. Así no tengamos, tendríamos que buscar una fuente, si no tengamos ingresos normales, digamos salario, tenemos que buscar una fuente de financiación, por ejemplo préstamos, y ahí empezamos a generar un círculo vicioso de pobreza. Los flexibles son aquellos que se pueden ajustar a nuestro nivel de ingreso. Otra clasificación que podemos hacerlo es de acuerdo a la canasta básica. Podemos clasificar los gastos en alimentos necesarios para la vivienda del hogar, nuestros gastos personales, gastos en comunicación, transporte, educación, salud, ocio, recreación, financieros y otros. Pero siempre debe haber una partida dentro del presupuesto de gastos que se llame ahorro e inversión, que corresponde a nuestro objetivo financiero. Asimismo, toda esta clasificación la podemos organizar en una matriz donde están urgentes e importantes. Los gastos urgentes e importantes, que decimos son la mayoría de los fijos,
nosotros no los podemos omitir, son aquellos que necesariamente tenemos que financiar. Mientras que, por ejemplo, los no importantes y los no urgentes son aquellos por los cuales, no importantes y no urgentes son aquellos por los cuales nosotros debemos empezar a reducir nuestro presupuesto de gastos o nuestros gastos reales. Entonces, son gastos totalmente suntuarios que no contribuyen a nuestro bienestar de largo plazo, sino que nos pueden dar una satisfacción momentánea, como lo decía Max Lieb, un pseudo satisfactor que nos genera ese círculo vicioso de pobreza. La independencia financiera o la sostenibilidad financiera la alcanzamos a medida que vamos reduciendo estos dos cuadrantes, los no urgentes y no importantes, y los urgentes pero no importantes. Si empezamos a reducir estos, por ejemplo, reducir lo que conocemos como gastos hormiga, empezamos a reducir deudas malas y otros, nosotros podemos empezar a generar el ingreso suficiente para promover el ahorro y la inversión. Estos no urgentes e importantes son gastos de largo plazo sobre los cuales tenemos que construir riqueza. Entonces son supremamente importantes ir dejando el suficiente presupuesto para lograrlos. Finalmente, presento una pequeña tabla de Excel donde nosotros lo primero que hacemos en nuestro presupuesto personal es establecer cuál es el valor de nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo financiero y en cuánto tiempo aproximadamente lo vamos a lograr. Si, por ejemplo, voy a ahorrar $100 para reducir una deuda y la voy a lograr en 5 meses, cada mes yo tendré que colocar acá que voy a ahorrar $20. En esta tabla de presupuesto coloco el valor de lo que espero gastarme en un mes en los diferentes rubros, y en esta parte colocaré lo que voy a recibir en un mes por las diferentes fuentes de ingreso. ¿Qué se espera? Que los dos sean iguales, de tal manera que nosotros podamos empezar a revisar en nuestra estructura de gastos cuáles son en los que podemos empezar a disminuir, decíamos, los no urgentes, no importantes, y de esa manera empezar a liberar presupuesto de ingresos para destinarlo al ahorro, a la inversión. En la medida que nosotros somos conscientes de que hacemos el ejercicio y lo vamos llevando semana a semana de cuánto gastamos realmente de lo que nosotros presupuestamos, somos conscientes y nosotros podemos establecer ese ciclo o ese proceso cíclico en el cual nosotros vamos mejorando nuestras finanzas con el tiempo y al final nos habituamos y solamente estaremos gastando en los importantes, tanto urgentes como no urgentes. Es decir, suplimos nuestras necesidades, maximizamos nuestro bienestar en la satisfacción de nuestras necesidades básicas, pero también generamos suficiente ingreso para construir riqueza, para generar mucho mayor bienestar. Para cerrar, esta frase, que la obtengo de un programa de inteligencia artificial, que concluye todo lo que nosotros, o lo que les he expuesto, es que debemos transformar nuestra vida financiera para transformar nuestra vida profesional. El control de los gastos y la planificación son supremamente necesarios. Nos permitirán no solo superar la pobreza, sino construir un futuro próspero y exitoso. El presupuesto es la herramienta clave, porque nos permite concientizarnos de nuestro nivel de vida y de cuáles son los gastos en los cuales nosotros podemos empezar a reducir para tener la sostenibilidad financiera en el futuro. Les agradezco por atender esta pequeña charla. Muchas gracias a todos.